La noticia responde a la narración de hechos del acontecer nacional o internacional. Transmite nueva información sobre objetos y personas. Cuenta y describe sucesos de actualidad e interés público. La narración de los acontecimientos más recientes de interés al mayor número de lectores. La noticia tiene un carácter actual, novedoso e interesante y se presenta como unidades informativas completas. La noticia se va a caracterizar por su exigencia de objetividad y veracidad. Presenta estrictamente los datos en un estilo formal. La estructura interna responde a lo que llamamos pirámide invertida. Inicia con el hecho más trascendental para finalizar con los detalles menos importantes. Por último, hay que hacer notar que para que la noticia esté completa, su información debe responder a las 5 preguntas básicas de los textos informativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde sucedió el hecho o acontecimiento? Las partes de la noticia está configurada por un encabezado. El encabezado está conformado por 3 elementos. Tenemos primero el antetítulo, el título y el subtítulo. La cabeza tiene como función atraer la atención del lector, introducirlo en el tema que trata, así como incitarlo a que se entere de lo sucedido. Por lo general, el título o cabeza no excede a las 13 palabras y se presenta con letras más grandes y oscuras que el resto de la noticia. Sumado a la cabeza, podemos encontrar la subcabeza o también llamado subtítulo. El subtítulo o subcabeza contextualiza la noticia. Aparece con letras de menor tamaño y sirve para explicar o ampliar el título o cabeza. Si aparece debajo del título, le llamamos subtítulo, subcabeza o título secundario, pero se le nombra antetítulo o balazo si aparece antes. En lugar de subtítulo o subcabeza, podemos encontrar un sumario. El sumario es más abundante que la subcabeza. En el sumario se desglosa de modo sintético los puntos más importantes de la noticia y complementa el contenido informativo de la cabeza. Después del encabezado encontramos el nombre del reportero, los datos de la fuente noticiosa. El primer párrafo de la noticia lo llamamos entrada, lead o copete. Equivale a la introducción. Después del cuerpo de la noticia, que concuerda con los párrafos restantes en los que se desarrolla la información, la noticia está caracterizada por ir presentando los detalles que avanzan de lo más a lo menos importante, en una estructura que llamamos pirámide invertida. Dicho de otra manera, en los primeros párrafos se expone la información más importante y los pormenores. Al final encontramos el remate. Observa que toda nota periodística organiza la información utilizando una estructura que hemos dicho se llama pirámide inversa o pirámide invertida. Esto es, se inicia con los datos más relevantes y se concluye con los detalles menos importantes. Los últimos datos sirven para complementar la información.
Toma en cuenta que para diferenciar la importancia de los datos expuestos, la redacción del periódico siempre está acompañada de elementos paralingüísticos de carácter visual o no lingüísticos, como son letras negritas, letras grandes o letras pequeñas, letras en diferentes tamaños y en diferentes tipos. Si tienes alguna pregunta, resérvala para la clase. Si no es así, aquí te dejo la información de contacto para que te comuniques conmigo.